Episodio número 3062. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este martes 11 de marzo, el Cántico de mi amado. En el marco de esta lección número 11, ¿qué más pude hacer con el texto a memorizar de Juan capítulo 18 y el versículo 37? Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Juan capítulo 18 y el versículo 37. Definitivamente que esta semana ha sido una gran bendición, y no solamente porque cada lección ha estado muy excelente, muy amena, muy bien explicada, sino también porque el doctor y pastor Franklin Martí nos ha enviado unos audios que han complementado perfectamente estas lecciones, y para hoy no será la excepción. También al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú quien impartas esta lección y que cada uno de nosotros pueda ser el buen alumno que capte el mensaje y lo ponga en práctica. También te pedimos por nuestras familias, por nuestros amigos, por todas las personas que dependen de nosotros y que a veces nos piden que oremos y se nos olvida, o quizá no lo tenemos tan pendiente. Bendice grandemente a cada persona. Bendice, oh Dios, a cada uno de los que nos han pedido en este instante o en otra ocasión que oremos por ellos, para que de esa manera tu bendición les alcance. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Cántico de mi amado. Dios ha manifestado asombrosamente su amor y su justicia en medio del conflicto cósmico. Sin embargo, algunos podrían preguntarse: ¿debería Dios haber hecho más de lo que hizo para prevenir o eliminar el mal? Como hemos visto, el trasfondo del conflicto cósmico muestra el respeto de Dios por el libre albedrío necesario para que pueda existir una relación de amor perfecta entre Él y la humanidad. Así como lo oyen, no hay una relación de libre albedrío o de amor o incluso de sumisión voluntaria si Dios no hubiese permitido el mal. Además, Dios se ciñó a ciertas limitaciones morales o reglas de enfrentamiento en el contexto de una disputa cósmica acerca de su carácter, algo que solo puede resolverse mediante la demostración de su amor. Y qué bueno que Dios ha tomado su tiempo, ha tomado esto bien en serio para demostrarnos su carácter. Él no tenía que hacerlo porque nosotros somos pecadores y somos los que necesitamos rendirles cuentas a Él, pero Dios en su infinita misericordia nos da el ejemplo y nos dice realmente por qué es el deseado de todas las gentes, por qué es el amado, por qué es el que realmente se gana que cada uno de nosotros pueda adorarlo en espíritu y en verdad.
A continuación se nos invita a leer Isaías capítulo 5, los versículos del 1 al 4, para responder a la pregunta: ¿quién habla en estos versículos? ¿De quién habla Isaías? ¿A quiénes representa la viña y el viñador? ¿Qué significan las acciones del viñador en favor de la viña? ¿Y cuál es el resultado? Para todo esto y más, acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Isaías capítulo 5, los versículos del 1 al 4. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y había hecho también en ella un lagar y esperaba que diesen uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Ahí está lo que dice Isaías, el capítulo 5, los versículos del 1 al 4. Ahora sí, respondamos a las preguntas. ¿Quién habla en Isaías capítulo 5 del 1 al 4? ¿A quiénes representa la viña y el viñador? ¿Qué significan las acciones del viñador en favor de la viña? ¿Y cuál es el resultado? Sobre todas estas interrogantes, aquí escribí. En estos versículos, el profeta Isaías habla en nombre de Dios. La viña representa a Israel, es decir, el pueblo de Dios, y el viñador es Dios mismo. Dios hizo todo lo posible para que su pueblo floreciera, pero éste dio frutos malos, lo que simboliza su rebelión y desobediencia. Esto escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Ponlo ahí en los comentarios si tienes cómo hacerlo, y de esa manera comentamos juntos la santa palabra de Dios. En estos versículos, Isaías canta una canción acerca de su amada, caracterizado como una viña. El dueño de la viña es Dios mismo, y la viña representa al pueblo de Dios. Pero las implicaciones pueden aquí ampliarse e incluir la obra de Dios en el mundo. Según estos versículos, el dueño de la viña, o sea, Dios, hizo todo lo que razonablemente cabía esperar para asegurar el florecimiento de su viña. Esta debería haber producido buenas uvas, pero solo produjo uvas silvestres, que otras traducciones denominan sin valor. De hecho, la expresión hebrea así traducida significa literalmente fruto apestoso. ¡Qué terrible es! Así Dios ve las obras que hace a veces su pueblo cuando está en rebelión, cuando no hace lo que tiene que hacer. En otras palabras, la viña de Dios produjo uvas podridas. Y de verdad, con esta clase de comentarios tan terribles, necesitamos escuchar el poderoso comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, quien precisamente nos va a ampliar este concepto acerca del cántico del amado con el comentario titulado El asunto es acusar. Bienvenido, pastor y profesor. El cántico del amado, o la parábola de la viña, en Isaías 5, del 1 hasta el 7, muestran a Isaías actuando como intermediario entre Dios y su pueblo. Dios presenta unas acusaciones en contra de su pueblo desobediente. Dios ha cercado, protegido a su pueblo.
pero el pueblo, en vez de ser agradecido, continúa siendo desobediente. Por lo tanto, Dios tiene que tomar una decisión. Con sufrimiento, Dios le dice en el versículo 5, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su cerca y será pisoteada. No porque Dios quiere quitarla, esa protección, sino porque el pueblo ha sido desobediente. El versículo 7 lo dice. Dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y hubo vileza, justicia y hubo clamor. Dios protege a su pueblo y espera obediencia, espera agradecimiento. Sin embargo, Dios lo protegía y sucedió todo lo contrario. Desobediencia, desagradecimiento, pecado, maldad, vileza. Esto de forma contraria se puede comparar con lo que sucedió con Job. Satanás acusó a Dios de que Job le obedecía porque lo tenía protegido. Se puede leer eso en Job capítulo 1. Y entonces Satanás le dice a Dios y lo acusa. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Tú no sabes que él te teme a ti porque tú lo tienes protegido. Entonces, ¿qué sucede aquí? Para mostrar que Job no obedecía a Dios porque Dios lo protegía o lo tenía cercado. Como él lo dice, Dios entonces quita esa cerca, desprotege a Job. Satanás lo ataca y Job se mantiene fiel. Allí Dios muestra la mentira de Satanás. En el caso de Israel, Dios tenía a Israel protegido, pero el pueblo estaba desobedeciendo. Dios no podía continuar protegiendo a un pueblo desobediente porque Satanás lo acusaría de que Dios estaba haciendo una doble vara, o sea, estaba usando una doble vara. Mientras él en el cielo, Satanás era desobediente, Dios no lo protegió, sino que lo echó del cielo. ¿Cómo es que entonces a Israel, siendo desobediente, lo sigue protegiendo? Recordemos que aquí está en juego el carácter de Dios, la justicia de Dios. Satanás es el acusador de nuestros hermanos y es el acusador de Dios, acusando de que Dios es injusto, de que Dios es parcial. Por lo tanto, Dios tiene que mostrar que Él es imparcial. En el caso de Job, pues Satanás lo sigue acusando y diciendo, Job es bueno contigo y te obedece porque tú lo tienes cercado. Ustedes ven la cuestión de la contradicción y el asunto de que solamente es atacar a Dios de parcialidad. Por lo tanto, Dios tiene que mostrar otra vez que Satanás está equivocado y que está hablando mentira y que Él es amor. De ahí que en la parábola de la viña o el cántico del amado muestra claramente que Dios con tristeza tiene que tomar algunas decisiones, no porque Él quiere, sino porque Él tiene que mostrar que Él es amor y que es justo. Gloria sea nuestro Dios, 1000 veces gloria a Dios. De verdad que, pastor, muy interesante que el retiro de la protección de Dios de su viña no fue porque Él quiso. Usted lo enfatizó una y otra vez, sino que sucedió porque el pueblo así lo decidía. Me encanta la ilustración de Job, donde Dios le mantiene una cerca de protección a la cual, ¿verdad?, quitó por la falsa acusación de Satanás. Totalmente de acuerdo de que en la parábola de la viña, esto demuestra la verdad que Dios es amor y al mismo tiempo el que justifica. ¿Se dan cuenta cómo estos comentarios son de verdad una gran bendición y complementan estos estudios? En Isaías capítulo 5, versículo 3, Dios mismo invita a las personas a juzgar entre Él y su viña. Y en Isaías 5:4,
él plantea la pregunta más importante: ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diera uvas buenas, ha dado uvas silvestres? ¿Qué más pudo hacer? Cuán asombroso es que incluso pida a otros que evalúen lo que hizo. Dios no tiene que hacer eso. O sea, yo digo, es indigno que Dios tenga que ser buscado. Es indigno, es algo atroz. Dios realmente es bueno, es justo y misericordioso, pero Él nos invita a juzgarlo, no solamente a nosotros, sino más bien a los mundos no caídos, al ver todo este drama humano que ha acontecido a causa del pecado por las falsas acusaciones de Satanás. De hecho, por esas falsas acusaciones tuvo que padecer Job una terrible condición infrahumana, que nadie de verdad quisiera pasar lo que él pasó, pero todo eso fue por una falsa acusación. Pero Dios tenía que demostrar el verdadero carácter del enemigo, como una y otra vez le encantaba dañar al inocente. Pero obviamente Dios ha de limitar, ha de cercar, ha de proteger a su pueblo para que el enemigo no tenga parte en ninguno de nosotros y ni tampoco tenga parte con nuestra familia. Cuando contemplamos la cruz, donde Dios se ofreció a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados, ¿cómo adquieren sus palabras? ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Un significado asombroso. Sobre este particular, aquí escribí: Dios hizo todo lo posible para salvarnos, incluso entregando a su Hijo en la cruz. La pregunta de Isaías 5, capítulo 5, ¿verdad? Versículo 4, refleja la máxima entrega de Dios. No pudo hacer más de lo que hizo para redimirnos. Gloria sea nuestro Dios. 1000 veces gloria a Dios. Con un Dios amante, con un Dios que ha dado todo. ¿Cómo no vamos nosotros, seres imperfectos, criaturas pecadoras, a loarlo, a glorificarlo, a exaltarlo, porque Él merece honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos? Amén. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que el cántico de mi amado es una tremenda ilustración de cómo se planta una viña, se cuida, se poda, se hace todo para que esa viña quede perfecta, pero aún así no dio las uvas que tenía que dar, porque precisamente vino este pueblo a rebelarse, vino este pueblo demostrar el carácter de Dios, pero obviamente incitado por Satanás, porque siempre es Satanás el que mete su cuchara donde no tiene que meterla, y por esa razón hay tantas personas confundidas, pero gloria a Dios que nosotros estamos claros en cuanto al carácter de Dios, y por lo tanto creemos que Él es justo, que Él es el amado, que Él hizo todo para salvarnos y que por lo tanto debemos toda adoración y toda entrega a Él. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por tu palabra, por la maravillosa gracia que has derramado sobre cada uno de nosotros. Ayúdanos, oh Dios, para poder no solamente entender el mensaje de tu palabra, sino practicarlo, que cada día más, Señor, querramos ese encuentro personal contigo, el poder vindicar tu carácter a los mundos no caídos y poder demostrarnos así a nosotros mismos cuán bueno y cuán glorioso eres, y que de verdad lo mejor que nos puede pasar en la vida, lo mejor que podemos hacer para
poder seguir aprendiendo más de ti y poder tener un encuentro personal contigo es poder exaltarte y glorificarte y obedecerte cada día más. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. No se pierda para mañana miércoles, con la ayuda de nuestro Dios, la parábola de Cristo acerca de la viña. Esto pica y se extiende y se vuelve aún más interesante en el marco de esta lección número 11. ¿Qué más pude hacer? Con el texto a memorizar de Juan capítulo 18 y el versículo 37. Juan capítulo 18 y el versículo 37. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Juan capítulo 18 y el versículo 37. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al 484-838-8989. 484-838-8989. Recuerden, vía WhatsApp el contacto con este ministerio y también vía correo electrónico omarmedina113@me.com. Omar Medina, todo pegado, 113@me.com. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.